Hola, el día de hoy les vamos a hablar de la comunicación en las organizaciones escolares. Somos Carmen María Sáenz, María José Morán, Martín Müller y Mario Monteverde. La comunicación organizativa es el proceso fundamental en el funcionamiento de las organizaciones escolares. El objetivo principal que concierne a los centros escolares conlleva la comunicación de un currículum a través de procesos y actividades que denominamos enseñanza y aprendizaje. Los profesores enseñan utilizando la palabra oral y escrita, libros de texto, medios como los ordenadores o los videos y otras formas de representación visual. Y también los estudiantes aprenden a través de medios similares. Los procesos de comunicación apropiados que permiten concretar decisiones, planificar, trasladar metas a actividades concretas, coordinar tareas, evaluar, intercambiar información con familias de otras instancias del entorno. En último término, desarrollan formas compartidas de sentir, de pensar y de obrar. La comunicación organizativa está dividida en tres partes. Primero, la noción, que es los intercambios de significados de símbolos entre al menos dos personas. La gente se comunica cuando intercambia mensajes y comparte significados, como me imagino que está ocurriendo en este preciso instante mientras les comparto esta información. La comunicación no puede ocurrir a menos de que ambas partes desarrollen interpretaciones o comprensiones compartidas sobre la información que transmite. La comunicación organizativa no indica otra cosa que la contextualización de la comunicación interpersonal dentro de un orden organizado representado por el centro escolar. Existen dos modelos dentro de la noción. El primero es el modelo lineal. La comunicación es de una vía porque fluye en una sola dirección y sentido. Es iniciada por el emisor, es quien toma las decisiones y termina en el receptor. Por otro lado, tenemos el modelo circular. La comunicación se plantea como una interacción donde los participantes intercambian los papeles de emisor y receptor, inician y reciben mensajes que fluyen y se influyen en dos sentidos. Otro de los aspectos son los elementos. Los elementos son los componentes generales de la comunicación. Tenemos los comunicadores, que son la fuente de comunicación. Están el emisor y el receptor. Son los que reciben y decodifican la información. Por otro lado, tenemos la información, que es un proceso intermedio en el que utilizan una serie de signos y símbolos para representar la información. Esto se debe recurrir a un código que nos da el conjunto de significados y significados aprendidos que se combinan mediante ciertas reglas que deben ser conocidas. Otro elemento es el medio, la forma o canal por el que viaja o se transmite el mensaje desde el emisor hasta el receptor. Y por último tenemos el contexto, donde todo acto o conducta de comunicación es contextual, es decir, es inherente a un contexto o está determinado por él. Las fuentes de interacción con los factores que salen de ella crean un contexto de significación que media entre la intencionalidad y los efectos de la comunicación. Por otro lado tenemos las funciones, que son el sentido interpersonal que tienen ambas y exige referirse a las intenciones o deseos logrados por individuos que participan en una relación de comunicación. Pueden proporcionar una adecuación razonable o satisfactoria entre exigencias externas y necesidades internas de los centros escolares y de los individuos. Está dividida en tres partes: la producción, regulación y control, los cambios y mejoras, y la socialización y convivencia dentro del entorno escolar. Redes de comunicación. Redes formales. Son canales de comunicación elegidos específicamente para el centro educativo, según sus metas y ámbitos de funcionamiento. Según el modelo tradicional de organización burocrática, están regulados por la jerarquía de autoridad, siendo común diseñarlas de acuerdo con los siguientes principios. Los canales de comunicación deben ser bien conocidos. Los canales deben conectar a cada miembro de la organización. Las líneas de comunicación deben ser tan directas y cortas como sea posible. Hay que seguir por completo la red de comunicación. Cualquier comunicación es autentificada por la persona correcta, ocupando una posición y dentro de su autoridad para emitir el mensaje. Redes informales. Consisten en pautas comunicativas que no están contempladas en las estructuras organizativas. Surgen de manera natural o espontánea de las relaciones interpersonales que ocurren en el centro escolar. Estos canales existen en todas las organizaciones, con independencia de lo elaborado o sofisticadas que sean sus redes formales. Es sencillo que adquieran mayor relevancia en la medida en que el grado de formalización de la organización sea menor.
La comunicación informal entre miembros del centro escolar se construye sobre bases muy variadas y diversas, pero en general existen dos. Está muy determinada por factores de proximidad o afinidad personal y profesional entre las personas. Es cambiante y no acontece linealmente, sino grupos, lo que contribuye a su rápida difusión y la imprevisibilidad de su desarrollo. Las redes verticales. Eh, las redes verticales están compuestas por un interés común, uno de los usuarios y un valor de marca. Las redes verticales, ya la información va a subir o bajar dentro de la institución, como si fuera un ascensor, a través de distintos niveles de la organización y puede resultar decisiva para la gente que la envía y la gente que la recibe, si su trabajo depende de ello. Algunas pautas de comunicación vertical pueden verse como instrumentos de poder y rendimiento de cuentas que reafirman la estructura jerárquica y el control. La comunicación descendente. Los planes de acogida. La comunicación descendente es aquella que baja desde una autoridad superior hacia los cargos hacia los cargos inferiores dentro de la institución. Hay los planes de acogida dentro de la comunicación descendente, que son los que se refieren a un conjunto de actividades diseñadas para facilitar la incorporación de nuevos miembros al centro escolar. Los documentos institucionales incluyen los documentos escritos que proporcionan una información descriptiva relacionada directamente con planes y criterios tanto organizativos como curriculares asentados o institucionalizados en el centro escolar. Descripciones o instrucciones de trabajo. Son todos aquellos documentos que describen o dan instrucciones a los directivos o a los docentes dentro de la institución. Las notas internas. Este medio abarca un amplio conjunto de comunicaciones escritas que se elaboran y se difunden para su uso interno de la organización, exponer hechos o circunstancias relativas a un tema o cuestión pendiente. También tenemos los documentos destinados al ambiente externo. Este apartado incluiría todos aquellos productos y actividades destinados a dar publicidad al centro escolar y proyectar una imagen atractiva del mismo. O sea, son todos estos documentos que se los reciben de manera externa o se emiten de manera interna hacia el exterior del centro escolar. Como segundo podemos ver la comunicación ascendente. Vemos que hay tres cuestiones que podemos analizar: el buzón de sugerencias, las encuestas de opinión, indicadores de control. El buzón de sugerencias, es un buzón en el cual se reciben todas las sugerencias que vayan a ir de un nivel inferior hacia un nivel superior, en forma de una crítica constructiva. Encuestas de opinión, cuando los directivos hacen encuestas y las entregan a los docentes de un nivel inferior para que den su opinión. Los indicadores de control son tablas de datos relativos a distintas áreas de actividad o ámbitos de funcionamiento. Las redes horizontales, como se puede ver en el gráfico, se tiene que mantener a un mismo nivel, no es como la vertical, que es de arriba hacia abajo, sino aquí es horizontal. Nos fijamos en el hecho de que los niveles inferiores de una organización hay simplemente más gente que comparten características e se interrelacionan entre sí. Este tipo de comunicación también se denomina lateral. La interacción entre sus miembros es fundamental para la coordinación y el progreso del trabajo, pues comparten comprensiones y contingencias que no pueden anticipar. Este tipo de comunicación es muy importante dentro de la organización, ya que permite la relación dentro de los mismos trabajadores de una empresa. La mejora de la comunicación. En este capítulo es importante entender que siempre va a haber comunicación, o sea, no necesariamente tiene que haber una intención o ser explícito. Y esto genera que siempre existan barreras. Y estas barreras se basan sobre todo en interrupciones o ruidos comunicativos que generan que la comunicación no sea precisa. Es decir, que es casi imposible que la comunicación sea precisa o perfecta. En todas las organizaciones, porque trabajan seres humanos, hay diferencias siempre o personales, sociales o educativas. El desafío sería manejar estas diferencias de manera que no se desaproveche el potencial educativo que éstas puedan tener. Las condiciones actuales del trabajo pueden generar un aislamiento del docente, porque cada docente se enfrascaría en su propia clase, en su propio trabajo,
y se aísla de los demás docentes. Por eso es que un desafío sería crear momentos de interacción personal y potenciar estos canales ricos. Los problemas que se podrían generar en cuanto al tema de la comunicación es primero en cantidad de información. O sea, que haya excesiva comunicación, una sobrecarga de comunicación de información, ¿no? Y también una subcarga de información. Eso en cuanto a cantidad de información. Y en cuanto a la calidad de información, sobre todo se manejaría el tema de la velocidad de la información. Si la velocidad es rápida o lenta, porque esto puede generar problemas de omisión o también de distorsión. Por eso es que dos ideas también fundamentales sería la importancia de los canales ricos, es decir, canales con un intenso contacto, o sea, frecuente, y una baja tecnología, y entendiendo la baja tecnología como los procesos, los bajos procesos. Y por último, el tema de reducir la ambigüedad, o sea, que la comunicación siempre sea clara y concisa, ¿no es cierto? No que dé lugar a ambigüedades y a otras formas de entender la comunicación. Pues por eso es importante en toda institución educativa que se maneje el tema de la comunicación, entendiendo que siempre va a haber barreras, entendiendo que siempre se va a comunicar y la importancia de manejar adecuadamente la cantidad de información y la calidad de información. Con esto concluimos nuestro tema de la comunicación en las organizaciones escolares. Muchas gracias. Y aquí está nuestra bibliografía. Gracias.